Muy buenas tardes, en esta ocasión pues tengo que explicar o exponer un ejercicio de aplicación de funciones o mejor dicho un ejercicio de aplicación de composición de funciones. En este caso específico tenemos composición de funciones. ¿Ok? El ejercicio nos dice o el enunciado como tal es un equilibrista comienza a bajar sobre la cuerda inclinada desde el punto más alto a una velocidad de 1.5 metros por segundo, como se muestra en la figura. Exprese la altura h del equilibrista sobre el suelo como función del tiempo y dar la altura en el t igual a 10. ¿Ok? Y al ladito tenemos la figura, que en este caso es del equilibrista, tiene una altura del primer poste de 40 metros y el segundo de 2 metros. La distancia de separación es de 50 metros. Estos datos nos van a ayudar más adelante para poder desarrollar todo el ejercicio. Pues teniendo primero los datos como recopilación, como lo acabamos de mencionar, que son los siguientes, poste alto 40, poste pequeño 2 y la separación es 50. Con estos datos podemos sacar varias cositas, pero antes de ello podemos dar una fórmula que conocemos, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia igual a velocidad por tiempo en MRU. Y obviamente nosotros sabemos que la velocidad como dato nos dan que es 1.5 metros por segundo. Por lo tanto, la distancia con respecto al tiempo es igual a 1.5 t, donde t es el tiempo. Y del triángulo que acabamos de mencionar aquí, acá hay un pequeño triángulo, que hay un pequeño triangulito, donde este es 40, pero la altura de aquí es 2, entonces la altura desde aquí hasta la referencia del otro poste sería 38. 38 y la separación 50. Con, con esos datos podemos sacar la longitud L. Recuerden Pitágoras. La longitud L es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y eso está aquí. ¿Ok? Por el triangulito. Y eso nos da que la longitud es 2 raíz cuadrada de 986. La raíz cuadrada de 986 no es un número entero, por lo tanto lo dejamos solamente expresado. Después hacemos un diagrama de cuerpo libre para poder referenciar mejor el, todo el triángulo, los triángulos formados y todo. Y aquí está. Tenemos dos triángulos semejantes, el triángulo más pequeño y el triángulo más grande. De ahí podemos sacar una relación muy interesante que nos va a ayudar bastante. Nos comentamos la distancia mayor, no toda 40, sino 38, porque es la distancia que se forma en el triángulo. 40 sería hasta abajo, ya no sería un triángulo, sería un cuadrilátero. Por lo tanto, solamente 38, desde aquí hasta esta altura de la referencia del poste pequeño. Sería 38, ¿ok? 38 y en el triángulo pequeño es 40 menos h. 38, 40 menos h. La distancia de la diagonal o la hipotenusa sería en el triángulo más grande L y en el triángulo más pequeño solamente D, que sería de la distancia, ¿no? Ahora solamente el d pasamos a multiplicar y el 40 menos 8 pasamos a multiplicar y nos quedan esta expresión. Desarrollamos un poquito, l pasa a multiplicar a cada uno y nos quedaría esto como dato. El menos hl pasa al otro lado, el 38 pasa al otro lado y nos quedaría hl igual a 40l menos 38d. El l, para poder dejar la altura expresada simplemente, pasamos a dividir y nos quedaría h igual a 40l menos 38d sobre todo sobre L. Esto sería ya la altura, ¿ok? Con respecto a la longitud y la distancia. Pero la longitud lo tenemos como dato. La longitud lo tenemos como dato. Recordar que la longitud es 2 por raíz cuadrada de 986, que lo habíamos tomado más atrás. Entonces lo reemplazamos, ¿ok? Y dividimos el 2 que está aquí. Aquí mitad, eliminamos el 2. Y aquí 38 mitad, 19. Nos quedaría esta expresión. Y ya está. Pero recuerden algo un dato muy importante que habíamos sacado anteriormente con respecto a MRU. Distancia era velocidad por tiempo, que era 15, disculpen, 1.5 t. Ahora, esta expresión ya se estaría dentro del h, porque el h, si nos damos cuenta aquí, está respecto a d, o sea, es una función respecto a distancia. Entonces lo podemos expresar como h respecto a d y damos aquí todo esto que sería su regla de correspondencia. Entonces, si sabemos que d con respecto al tiempo es
1.5 por t, entonces podemos decir o podemos hablar de la composición de h con respecto a d con respecto a t, o sea, h compuesta con d con respecto a t. Entonces, tenemos esto como dato, que sería lo que habíamos puesto arriba, pero con la única diferencia que d ya no sería solamente una variable, sino sería una función con respecto al tiempo. ¿Ok? Y como ser función con respecto al tiempo, lo podemos intercambiar por su regla de correspondencia, que es 1.5t. Y eso, y eso haría la expresión un poquito más compleja, pero podemos simplemente reducirla dividiendo aquí y operando un poquito en esta parte. 15 por 1.8 sería 28.5 y al dividirlo entre raíz cuadrada de 986, aquí y aquí, el de aquí simplemente se simplifica y aquí pasa como denominador. Y nos quedaría esto. La composición de la altura con la distancia respecto al tiempo es igual a 40 menos 28.5 por t sobre raíz cuadrada de 986, lo cual también podemos expresarlo de esta manera. Y ya está, tenemos una función con respecto al tiempo, una composición de funciones con respecto al tiempo. Ahora, nos piden también el dato, nos piden también el dato de cuánto sería la altura o a qué altura estaría cuando el tiempo sea 10. Entonces, vale, lo podemos reemplazar en t igual a 10, distancia del tiempo, pero el tiempo es igual a 10, la distancia cuando es 10, lo podemos reemplazar aquí 10 y pasamos simplemente a operar, ¿no? Operaciones súper básicas. En este caso sería 28.5 por 10 entre raíz cuadrada de 986 y esto sale 9.08. 40 menos 9.08 es 30.92. Y ahí tendríamos las dos cosas que nos piden, las dos respuestas, la composición, o sea, la altura respecto al tiempo y la altura en el instante 10. Y eso ha sido prácticamente todo lo que es este ejercicio.